안녕하세요. 오늘의 한국어 수업에 오신 것을 환영합니다. Las dos clases anteriores vimos a cómo armar oraciones en coreano y en esta clase vamos a ver las partículas I, K. Lo primero que tienen que saber es que estas partículas son postposicionales, o sea que van siempre al final del sustantivo o frase nominal. Y aquí un pequeño paréntesis, una frase nominal es una unidad que se centra en el sustantivo y que incluye otros elementos, así como adverbios, adjetivos, artículos, etc. Por ejemplo, la casa grande, mi abuelo enfermo, el amigo de mi primo, los restaurantes en Chile, etc. Volviendo a IK, ¿cuál es su función? Y tiene varias, pero la principal y más conocida es el expresar el rol sintáctico que tiene un elemento en la oración, o sea, el indicar cuál es el sujeto de la oración. Por esto, estas partículas se conocen generalmente como partículas de sujeto. Ahora, antes de pasar a las demás funciones, veamos cómo utilizarlas primero. Vas a utilizar la partícula I cuando la palabra que la antecede termine en 받침 o consonante final. Por ejemplo, 선생님, 선생님이, 지민, 지민이, 학생, 학생이. Ahora, si la palabra que antecede a la partícula termina en vocal, vamos a usar ka. 리노, 리노가, 고양이, 고양이가, 사와, 사와가. Ahora hay algo interesante que ocurre cuando agregas ka a algunas palabras y es que cambian de forma, por lo que se vuelven excepciones. Por ejemplo, cuando le agregas la partícula ka a las palabras 나, 저, 너 y 누구, quedan como 내가, 제가, 니가 y 누가 respectivamente. Ahora sí, veamos cuándo vas a usar estas partículas. Su primera función es marcar el sujeto de la oración. Y esto es cuando quieres especificar o enfatizar qué o quién realiza la acción, o quién o qué tiene las propiedades que describes. O sea, marcan el sujeto del verbo. Aquí básicamente se responde a la pregunta 누가, o sea, ¿quién? 누가 샀어요? 누가 먹고 있어요? 누가 공부해요? O sea, ¿quién compró? ¿Quién está comiendo? ¿Quién estudia? Y ahí uno respondería 현진이 샀어요. 친구가 먹고 있어요. 제가 공부해요. Y así. IGA también se utiliza para indicar información nueva, algo sobre lo cual no se estaba hablando antes o que el receptor no sabía hasta ese momento. Por ejemplo, cuando conoces a alguien por primera vez, lo primero que vas a hacer es preguntarle su nombre, o sea, 이름이 뭐예요? Y esto es una información nueva que tú estás preguntando, o sea, tú no lo sabes ni se ha discutido con anterioridad. Otro ejemplo, vas con una amiga a una cafetería y te das cuenta que ahora tienen una torta de red velvet, entonces dirías, 레드 벨벳 케이크가 있어요. Hay una torta de red velvet. Esta es una información nueva que tampoco el receptor sabía, porque antes no vendían torta de red velvet y ahora sí la están vendiendo. Aquí podemos asociar las partículas I y K con los artículos indefinidos, como los tenemos en español, que es uno, una, unas y unos. Porque en español, cuando presentamos información nueva, utilizamos los artículos indefinidos. Y un ejemplo súper simple de esto es que si vemos un conejo, diríamos, hay un conejo. Es una información nueva. No teníamos idea que había un conejo antes, no se había mencionado en la conversación anteriormente, etc. Pero si decimos está el conejo, nosotros estaríamos implicando que ese conejo ya ha sido mencionado en la conversación antes o ya lo conocemos, ya sabemos qué conejo es, etc. Esta está muy ligada con la anterior y es que se usa IK para casos concretos, específicos, basados en la observación y en la experiencia reciente. Y un ejemplo concreto de esto sería, por ejemplo, voy en la calle caminando y veo un perrito que está usando ropa o un disfraz y diría 강아지가 옷을 입고 있어요. O sea, un cachorro está usando ropa, un disfraz, un outfit y es un caso concreto. Lo estoy observando, lo estoy experimentando y no es que todos los cachorritos utilicen ropa, así que es un caso concreto, no un caso general. También vas a utilizar IGA con los verbos descriptivos o adjetivos. O sea, esas palabras que se usan cuando quieres describir las cualidades de algo o alguien. Por ejemplo, 예쁘다, 어렵다, 크다 y 맛있다, entre muchos otros. Y podríamos decir cosas como 눈이 예뻐요, 집이 커요, 그 사람이 잘생겼어요. Ahora, esto no significa que no puedas utilizar otras partículas con los verbos descriptivos o adjetivos, como por ejemplo sería 는, pero esto va a tener otra implicancia. También hay expresiones con las que generalmente se asocian las partículas y ka, que de nuevo no quiere decir que nunca vas a poder utilizar estas expresiones con 는, pero no son tan comunes y va a depender del contexto. 이가 아니다, 의사가 아니에요, 이가 필요하다, 안경이 필요해요, 이가 많다, 유키가 돈이 많아요, 이가 있다, 수업이 있어요, 이가 없다, 돈이 없어요, 이가 되다, 선생님이 되고 싶어요. Y mientras más estudien coreano van a aprender más frases que se ocupan generalmente con iga. Por último, se va a utilizar iga para las cláusulas que se encuentran dentro de la oración principal o dentro de otra cláusula. Esta quizá es un poquito más complicada de entender y más como para niveles un poco más avanzados, pero espero que con los ejemplos puedas entenderlo mejor. Primero tenemos esta oración. 파란색은 색이에요.
azul es un color, súper simple. Pero ahora le quiero agregar el azul es un color que es mi color favorito. O sea, el azul es mi color favorito. Entonces tenemos azul y color y nos faltaría agregar la cláusula que signifique mi favorito. Y eso se dice 제가 가장 좋아하는. Entonces toda la oración nos quedaría 파란색은 제가 가장 좋아하는 색이에요. O sea, esto literalmente sería el azul es mi color favorito o el color azul es mi color favorito o es el color favorito de mí. Y lo digo así para enfatizar de quién es el color favorito, el azul. Otro ejemplo, 오징어 게임은 TV program이에요. Aquí estamos diciendo simplemente que el juego del calamar es un programa de TV. Ahora agreguémosle que el juego del calamar es un programa que mi amiga empezó a ver. Y mi amiga empezó a ver sería 제 친구가 보기 시작한. Entonces agreguémosle la oración y quedaría 오징어 게임은 제 친구가 보기 시작한 TV program이에요. Aquí ponemos también 이가 porque queremos enfatizar quién realiza la acción, o sea, quién empieza a ver el programa. Ahora recuerden que el coreano es un idioma que depende mucho del contexto, así que a pesar de hacer distinciones, explicar reglas o formas de uso, dependerá mucho de qué se dijo antes o qué se va a decir después la partícula que tienes que usar. Estoy segura que después de todas estas explicaciones igual quedaste con dudas y es normal. Yo llevo 5 años estudiando coreano y me sigo equivocando a veces en qué partícula utilizar. Incluso los mismos coreanos se equivocan con esto. Pero a medida que vayas avanzando te vas a dar cuenta que cada vez te cuesta menos y cometes menos errores. La clave al final está en practicar, leer y seguir viendo ejemplos de uso. Y vas a ver que de a poco las vas a ir dominando. En la próxima clase vamos a ver las partículas de tema, 는. 그럼 여기까지 할게요. Espero les haya servido. 안녕.